Bueno, continuando con el último video que vimos de la configuración de parámetros digitales en estas entradas, de la S1 a la S7, vamos a ver cómo quedó finalmente. Obviamente primero se hizo una configuración de los parámetros en H primero, en las H101 a la H107, después se le puso de acuerdo al criterio de uno mismo las frecuencias en cada uno de los parámetros. Eso se hizo en las Ds, de la D101 a la D107. Entonces, ya cuando se hace esa configuración en el variador de frecuencia en este simulador, ya nosotros vamos a tener resultados. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, primero que nada, acuérdense que S1 es un switch de arranque, ¿sale? Y ya los tenemos fijos. Por ejemplo, S3 en el video pasado les decía que es una frecuencia de 20. Para arrancarlo yo únicamente le doy S1, que sería activar el interruptor S1, y yo llego a tener una frecuencia fija de 20 Hz, ¿sale? En S1 y S3. Ahora, ya quité S3 y se apaga. Ahora, si yo le pongo S5, acuérdense que en S5 yo le puse una configuración de una frecuencia de 50. Esto yo lo puse de acuerdo a mi criterio. Esto ustedes le pueden poner cualquiera de las frecuencias, ustedes las que quieran. Yo le puse 50, como es 5, S5 le puse 50. A mí se me ocurrió eso. Entonces, aquí en 5 tiene que ser una frecuencia de 50. Vamos a verlo. Entonces, le voy a dar y aquí está, ¿no? Frecuencia fija de 50. Va a llegar hasta los 50 Hz. Y ahí lo tengo, que es 1500 revoluciones por minuto. Entonces, si yo lo desactivo, acuérdense que tienen que estar ambas activas, S1 y S5, para que pueda hacer su función. Si yo quito S1, se apaga. O bien, si yo también quito S5, se apaga. Entonces, ya tengo una frecuencia fija en S5 de 50 Hz. Ahora, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que tengo como resultado? Si yo, por ejemplo, pongo en S6, yo voy a tener un rango de una frecuencia de 30 Hz, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Entonces yo lo pongo y le pongo S6 y tengo una frecuencia de 30 tal como lo programé. Entonces para que se active tiene que estar esto activo S1 y ahí está, ¿no? Ahí tengo una frecuencia de 30 Hz. ¿Sale? Ahora, S1 es arranque hacia la derecha y S2 es arranque hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí, yo lo marco, ¿no? Yo activo S6, ya sé que es una frecuencia de 30 Hz. Aquí S1 es hacia la derecha. Y si yo pongo S2, es decir, si yo pusiera un botón y apretara el botón en S2 y un botón en S6, va a estar este motor con una frecuencia de 30 Hz, pero hacia la izquierda. S2, acuérdense que es hacia la izquierda. Y ahí está, ahí se representa en azul y es hacia la izquierda. ¿Sale? Entonces, S2 y S6, 30 Hz hacia la izquierda. Si yo le quito S2, se para el motor. Ahora, si yo lo quiero dar hacia la derecha, pues es S1 y ahí está, ¿no? Con un rango de 30. ¿Sale? Listo. ¿Sí lo ven? Ahora, quiero que observen lo siguiente. Acuérdense que hay combinaciones. Por ejemplo, si yo quiero que tenga una frecuencia de 40 Hz, yo lo programé que 40 Hz en S4 va a ser una combinación de S3 y S6, ¿sí? Todas juntas. Para que me dé S3 y S6 me va a dar un rango de frecuencia de 40 Hz. Entonces vamos a hacerlo. Entonces S3 y S6 en 4. Entonces S3 y S6 juntas me da un valor de 40. ¿Ya lo vieron? ¿Sí lo vieron? Acuérdense, combinando S3 y S6 me dan juntos un valor de 40. Entonces yo ya lo arranco y me va a dar una frecuencia fija de 40 Hz. Entonces ahí está hacia el lado derecho. Si yo los paro, ahí está girando, es una frecuencia fija de 40 Hz. Si yo le doy hacia el lado izquierdo, pues igual, ¿no? Porque está S3 y S6 están juntos, ¿sale? Y ahí está, ¿no? Una frecuencia fija de 40 Hz. ¿Qué significa hacer S3 y S6 al mismo tiempo? ¿Sale? ¿Qué es lo que significa? Que yo estoy combinándolos. ¿Esto cómo lo puedo hacer? Con botones. Tendría que accionar S3 o S6 o bien con contactos auxiliares.
Para que ustedes lo puedan visualizar, me voy yo a la herramienta del CAD-SIMO. Aquí yo tengo un programa donde puedo visualizar, lo vamos a simular, eso que les estoy mencionando. Cierro el switch, aquí yo tengo el variador de frecuencia como simulación en el CAD-SIMO. Y acuérdense que 1 es como si fuera el switch de S1, pero aquí yo le puse un contacto de un relevador. ¿Y cómo hice toda esta parte? Se hizo por medio de un control electromecánico, ¿sí? Si ustedes observan, aquí está el termomagnético, aquí está un botón de paro, aquí está un botón de arranque y aquí están los relevadores y relevadores de tiempo on the line, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en general, se hace un diagrama de control electromecánico y aquí en las entradas, por ejemplo, en S1 sería K1, ¿sí? En I3 sería una velocidad o una frecuencia ya de un parámetro fijo. En I4 otro parámetro. Por ejemplo, en I4, no sé, yo le puedo poner un parámetro que es que es 40 Hz. En I3 le pongo 50 Hz. Y si yo combino K3 y K2, me da una frecuencia de 100 Hz, por ejemplo. Entonces, aquí es donde se hacen las combinaciones. Para que me entiendan, por ejemplo, aquí yo combiné, aquí yo tengo un rango fijo. Por ejemplo, si yo le doy S3, el rango es de 20. Entonces, aquí pasa lo mismo con este programa, ¿sí? Si yo le doy, bueno, este programa ya está automatizado para que al combinar los contactos se vayan cerrando y vayan generando frecuencias. Por ejemplo, le voy a dar arranque. Si ustedes observan, se cerró K1 y K2, ¿sí? Y yo tengo una frecuencia de 10 Hz, es una frecuencia fija. K1 siempre debe de estar cerrado, ¿no? Que en este caso representaría el switch S1, ¿sale? Para que arranque, ¿sale? Ya tengo una frecuencia de 20, ¿sí? Eso es lo que acabo de hacer en este sistemita, ¿no? ¿Sale? Ahora, si yo combino, ahora voy a explicar esto, si yo combino para que tengan diferentes frecuencias, ¿cómo quedaría? Este es un programa que tiene diferentes frecuencias. Lo vamos a arrancar, aquí cerró K1 y tiene una frecuencia de 10 Hz. Después vamos a hacer, aquí hay un temporizador que está generando para que cierre este contacto y este se abra, ya se hizo. Este contacto en I4 es como si fuera S4, tiene una frecuencia de 30 Hz. Y si yo las combino con K3 y K2, ya tengo una frecuencia, ya se cerró, ya tengo una frecuencia de 100 Hz. Entonces ahí tengo K3 y K2 al mismo tiempo y tengo una frecuencia, obviamente con K1 que es el S1. ¿Sí lo vieron? Entonces, ese K3 y ese K2 es cuando yo combino, por ejemplo, S3 y S6, me da una frecuencia de 40 y S1 siempre debe estar cerrado y ya tengo una frecuencia de 40, ¿sale? Entonces, ahí tengo yo ya diferentes combinaciones, ¿sale? Otra combinación que podría tener, por ejemplo, S3 y S5 me va a dar una frecuencia de 25. En S6 yo programé un valor de una frecuencia de 25. Pero para que me dé 25, el valor fijo de la frecuencia, tengo que combinar S3 y S5, me va a dar 25 de frecuencia. S3 y S5 en 6. Entonces nos vamos en ese rango. Entonces es S3 y S5 me da un rango que de 25, una frecuencia de 25. Ahora lo voy a arrancar hacia la izquierda, por ejemplo, ¿no? Con una frecuencia de 25, ¿sale? Entonces ya entendieron esa parte, desconecto. ¿Sí? Desconecto esa parte y arranco, ¿no? ¿Sí? Con una frecuencia de 25, porque así yo lo programé. Entonces, tengo combinaciones prácticamente. Entonces, ahora, por ejemplo, si combino S5 más S6, me debe dar una frecuencia de 35. Entonces, S5 y S6 le damos S5 y S6, me da una frecuencia de ¿cuánto? De 35. S5 y S6 de 35. ¿Ya lo vieron? S5 y S6 de 35. Entonces yo nada más le doy a arrancar y ya me da una frecuencia fija. Entonces ahí tengo yo ya todos los parámetros. ¿A qué voy? Bueno, ahí está, le doy parar. ¿A qué voy con todo esto? Que puedo hacer yo puedo en un motor trifásico, yo puedo tener una, dos, tres,
4, 5, 6 velocidades, es decir, 6 frecuencias diferentes fijas, ¿sí? Y esas frecuencias fijas, pues yo las puedo programar en el variador de frecuencia y ahí yo voy a conectar sistemas. Entonces, cuando yo, por ejemplo, active en S2, yo voy a saber que ahí voy a tener un rango de una frecuencia de 20 Hz, en el S3 de 30, 40, 50, 25, 35, 60, lo que yo le programe, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer un programa de hasta que tenga 6 velocidades o más, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo al menos de 6 velocidades fijas. Velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4, velocidad 5 y velocidad 6. Y un ejemplo práctico, pues, ¿cuál es este que yo aquí tengo? Este programa es en CADSIMU, les decía, y hace 3 velocidades, está programado para 3 velocidades. Obviamente se hace un arreglo de automatización de electromecánico y yo voy a tener 3 velocidades y en automático va a arrancar el motor. Ahí está, arranca el motor. La primera frecuencia fija es 10. Después de un tiempo se mantiene constante y va a cambiar a una segunda velocidad a través de esto. Cierra el K2 y tiene una velocidad de 30 Hz, es otra velocidad. Y de ahí, si combinamos estas dos, va a ser una frecuencia de 100 Hz. Ahí está, ya están combinadas estas dos y 100 Hz, ¿sí? Siempre debe estar K1 y se pueden apagar por sí solos. Llega a 100 Hz y se apaga el motor en automático sin accionar nada. Ahí está, ¿sale? Ese es un sistema o combinación de contactos que se hace en las entradas de la I1, I2, I3, I4 que representarían, estas I son las S, este sería S1, S2 hacia la izquierda, S3, S4 y hasta S7 en este caso. Entonces, aquí es donde se hace, aquí también le podemos poner botones, ¿no? Pero aquí se hizo un sistema semiautomático. Entonces, es como funciona este tipo de programación. Lo más importante es que ustedes para cualquier tipo de variador de frecuencia deben de tener a fuerza el manual de parámetros, el manual técnico y ver todas estas configuraciones. Cada variador de frecuencia tiene un manual y ustedes o una guía rápida y en esas guías rápidas pues ustedes deben de siempre leerlas y programarlo. Siempre la configuración puede cambiar las constantes, entonces por eso es importante que de acuerdo a la marca ustedes lo primero que nada que hagan es buscar las guías rápidas y busquen el manual técnico para poder meter estos parámetros. En el caso de Yaskawa es muy similar a la programación, se parece mucho, puede ser un J1000, no sé, y es similar, las constantes casi son similares, porque es la misma marca, pero ABB, Siemens, son otros tipos de marcas y es importante ver la guía rápida para poder programarlo, pero en general así es como se programa o se usa un variador de frecuencia y son los casos más prácticos comunes, ¿no? que se pueden hacer, ¿no? Bueno, sería todo y es importante que sigan viendo los videos donde se ve todo lo que es la programación para la simulación con arrancadores de las variadores de frecuencia. Sería todo, gracias.